En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 3, en su verso 13 al 19. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les doy la bienvenida, hermanos y hermanas, amigos suscriptores y amigos no suscriptores. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor en este hermoso día viernes. Estamos agradeciendo a Dios Todopoderoso, estamos agradecidos con Él porque nos ha concedido la oportunidad de estar nuevamente para poder meditar el Evangelio de la palabra del Señor. Precioso Evangelio para meditar en este día. El Evangelio nos invita a que nosotros pues reflexionemos qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios nos anuncia, la forma en que Dios se expresa hacia el ser humano, para que la palabra vaya abriendo nuestra mente y nuestro corazón, para que esa semilla de la palabra del Señor caiga en tierra buena y pueda producir frutos. El Evangelio dice que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Jesús empieza a llamar a sus 12 discípulos dentro de la multitud. ¿Por qué no los llamó a todos? ¿Por qué no le dijo, vénganse todos y síganme para yo enseñarlos? ¿Por qué nada más llamó a 12? Porque para seguir al Señor necesitamos un llamado de parte del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. El Evangelio hoy nos enseña que Jesús instituyó algo que no existía. ¿Sí? Instituyó algo que no existía. Dios quiere la unidad, por eso elige a 12 discípulos. Pero el diablo o Satanás quiere la división. Aquí en el Evangelio de San Marcos nos damos cuenta que Jesús llamó a 12 personas para que estuvieran con él, para que se reunieran con él. Por eso dice, así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. No estaba instituido, no existía, pero él lo instituyó, ¿sí? A los 12, a los que también llamó apóstoles. Apóstoles, ¿qué quiere decir? Ser enviado. Eso es lo que quiere decir apóstol, ser enviado por el Señor. Por eso dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Jesús los llama, los enseña, los prepara y luego los envía. En el Evangelio de San Lucas capítulo 9, del versículo 1, San Lucas dice que cuando envió a los 12, vamos a ver, San Lucas dice, capítulo 9, versículo 1, cuando envió a los 12, dice que lo mismo lo narra San Lucas. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos
los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios. Y en San Lucas capítulo 10 del versículo 1 envía a otros 72 discípulos. Fíjense bien. Envía a otros 72 discípulos. Capítulo 10, versículo 1 de San Lucas dice: después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, dándole de él a todas las ciudades y lugares donde debía de ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Envió a otros 72. Capítulo 10, versículo 17 dice: los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecían al invocar tu nombre. Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. Lo mismo que San Marcos, lo mismo dice San Lucas, que los envió dándoles poder para hacer milagros, sanaciones, para expulsar demonios. Sí, también San Lucas lo dice. Pero aquí vemos que para poder llevar la palabra del Señor, tenemos que ser llamado. Para seguir al Señor Jesús necesitamos un llamado. No es todo aquel que quiera predicar, agarrar la Biblia e ir a hacerlo, ir a hablar de Dios. No, necesitamos ser un llamado, luego necesitamos ser enviados por los apóstoles del Señor. Aquí Jesús dice que Él los llamó para prepararlos. Y San Mateo capítulo 28, fíjese muy bien, vamos a ver San Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué nos dice San Mateo 28, 19? Jesús dice que los llamó, los eligió para que estuvieran con Él y para enseñarlos. Mateo 28, 19 dice: Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Para nosotros hacer que los demás sean discípulos, primero nos tenemos que ser discípulos nosotros. Primero tenemos que ser nosotros discípulos para ser discípulos a los demás. Primero tenemos que ser preparados, formados, llamados por el Señor y luego ser enviado para poder ser discípulos a los demás. Y oiga, ¿qué les dice? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ese es el querer, ese es el mandato del Señor. Enseñar lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Eso es lo que el cristiano, el predicador, ¿sí?, debe de hacerlo. El sacerdote no es porque él se ha querido ser sacerdote, por eso es sacerdote, no. El sacerdote ha tenido un llamado especial, ¿sí?, para ejercer el sacerdocio. El catequista, el predicador, hombre, mujer o joven, ha tenido que tener un llamado especial. Hoy mucha gente dice: es que Dios me habló en el sueño, es que tuve una visión, es que el Espíritu me reveló. Y es por eso que yo hoy debo predicar la palabra del Señor. Es una gran mentira. Es una gran mentira. ¿Por qué? Porque Mateo dice, 28, 19, dice que después de que Jesús llamó a sus discípulos, en Mateo 28, 19, los envía.
¿Y cómo los envía? Ya San Lucas nos dice. San Lucas capítulo 9 del versículo 1 cuando envió a los 12 y San Lucas capítulo 10 versículo del 1 cuando envió a los 72 del 1 en adelante. Les dio poder, les dio autoridad. Por eso San Mateo dice, nos ha dado la misión de ser discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles lo que Él nos ha enseñado. Ese es el llamado, esa es la misión del cristiano. ¿Sí? Por eso dice San Juan 8:31, que nosotros, fíjense bien, nosotros dice que si permanecemos en la palabra, seremos verdaderos discípulos. San Marcos dice cómo debemos nosotros hacer discípulos, enseñándoles. Y San Juan capítulo 8 ya nos dice cómo nosotros debemos ser verdaderos discípulos. San Juan 8:31, ¿sí? Nos dice el Señor a través de su palabra. Fíjese muy bien cómo lo dice. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si perseveran, quiere decir el Señor, si no la cambian, ustedes serán verdaderos discípulos. Catequista, ustedes serán verdaderos discípulos si no cambian la palabra del Señor. Sacerdote, ustedes deben de ser verdaderos discípulos si no cambian la palabra del Señor. Obispos, dice la palabra, ustedes son verdaderos discípulos si no cambian la palabra del Señor. Hemos estado viendo la contradicción en esta semana de los fariseos contra Jesús. Esta semana para atrás hemos visto cómo los judíos han tenido una contradicción con el Señor, queriéndolo matar, queriéndolo eliminarlo. ¿Sí? Pero Jesús simplemente ha hecho lo que tenía que hacer. Y hoy sabe el Señor que está cerca, elige a sus discípulos, enseña a sus discípulos, encomienda su mensaje, su evangelio, su palabra, se los deja, por eso llama a 12 discípulos que se han encargado de llevar la palabra del Señor a todo el mundo. Hoy usted, catequista, hoy usted que ejerce un ministerio, una pastoral dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué es lo que usted está enseñando? ¿Está enseñando lo que dice Mateo 28:19? ¿Lo que Jesús le ha encomendado? ¿Está enseñando con esa autoridad que dice Lucas 9 y Lucas 10:1 en adelante, con la autoridad que Jesús nos ha dejado? ¿Eso lo está haciendo? Hay mucha gente que no quieren enseñar, muchos catequistas que dicen, para mí es lo mismo. Eso es lo que enseña, todo es igual. Cuando alguien le pregunta sobre la iglesia, le preguntan cuál es la verdadera iglesia que Jesucristo dejó. Muchos catequistas dicen, todo es lo mismo. ¿Por qué dicen que es lo mismo? Allá se canta, aquí también se canta. Allá la Biblia, aquí la Biblia. Allá oran, aquí oran, todo es lo mismo. Ay, catequista, déjame decirte que nos hace falta mucho la formación. Si fuera lo mismo, ¿por qué el sacerdote no va a ofrecer la Eucaristía ya con ellos? O dile a tu vecino, dile a tu familiar, dile a tu hermano, dile, invítalo a ver si es igual, invítalo los días domingo a la Eucaristía, a ver si va. No va. ¿Por qué? Porque saben ellos que no es lo mismo. Y nosotros seguimos enseñando que es lo mismo. Pero hoy con la palabra del Señor nosotros vemos, fíjense bien, por eso el Señor dice que seremos verdaderos discípulos si perseveramos en la palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Eso es lo que el Señor nos dice.
Eso es lo que el Señor nos enseña en el Evangelio de hoy. El Señor nos va explicando cómo nosotros debemos de vivir esta vida dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer discípulos, pero antes tenemos que sernos nosotros primeros discípulos, pasar por la formación. Para ir a enseñar, primero me tengo que dejar enseñar yo para ir a enseñar a los demás. Por eso, en Mateo capítulo 10, versículo 16, mire que dice la palabra, cómo el Señor nos envía. San Mateo capítulo 10, versículo 16 dice el Señor, tenga cuidado, hermano y hermana, joven que lleva la palabra del Señor. Dice el Señor, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Ahí está el trabajo. El Señor nos ha llamado a sus discípulos en Marcos 3:13, en Mateo 28:19 los ha enviado. En Juan 8:31 dice que seremos verdaderos discípulos si permanecemos en la doctrina, si nos mantenemos en la palabra. Lo que Él nos ha enseñado es lo que nosotros seguiremos enseñando. Eso lo dice el Señor. San Juan 8:31. Y por eso aquí en Mateo 10:16 dice que nos envía como lobos, nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a llevar la palabra, cuando usted va a llevar la enseñanza, a muchos no les gusta, a muchos no les agrada, ¿sí? Y entonces empiezan a enfurecerse, a sacar el lobo que llevan. Muchas personas se presentan ante usted como ovejitas, pero por dentro son lobos feroces. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Necesitamos la preparación para saber diferenciar la doctrina que Jesús nos ha dejado. Por eso el Señor nos envía, pero también antes de enviarnos nos da esa autoridad y nos da esa palabra. Mantenernos en la palabra. No podemos cambiar la palabra, no podemos cambiar. Hoy hay mucha gente que dice, usted lo sabe quiénes son, hay mucha gente que dice que Jesucristo no dejó ni una iglesia, que para salvarse uno no necesita de una iglesia. Imagínense, la ignorancia es atrevida. Dicen, el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo, cuando San Juan 21:15 dice que Jesús lo nombró pastor de su rebaño, de sus ovejas. Imagínense que María tuvo más hijos, que María es una prostituta, cuando María dice que tuvo un solo hijo. Lo dijo el profeta Isaías, lo profetizó 600 años más o menos antes de que Jesús naciera. Pero ellos dicen que María sí tuvo más hijos. Por eso, para ellos es una mujer cualquiera. Imagínense, eso es la enseñanza que el Señor nos dice. Santa Isabel, cuando María se encuentra con Santa Isabel, le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Acaso le dijo que era una mujer cualquiera? Entonces, si vemos la enseñanza, si vemos la doctrina que nos enseña la Madre Iglesia Católica, a lo que andan enseñando los hombres y mujeres afuera, en la calle, otra doctrina diferente. Por eso, para poder ser enviado, no cualquiera toma las Sagradas Escrituras. No, no es así. No cualquiera se puede autonombrar profeta, pastor, evangelista, no. Tiene que ser a través de la imposición de las manos. Fíjese muy bien. Hechos capítulo 8, versículo 18 dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero. Quería comprar esa imposición, quería que los apóstoles le impusieran las manos para que él también tuviera esa autoridad de imponerle las manos. Así es como se recibe la imposición de las manos. Esto la iglesia le llama sucesión apostólica.
porque viene desde los apóstoles. Y esto solamente lo tiene la única y verdadera iglesia a la cual Cristo fundó en Pedro. Hay unos que dicen que la iglesia es la gran ramera, la gran prostituta. Tienen 500 años que ellos salieron y ya empiezan a enseñar una enseñanza que no es la de Jesucristo. 500 años, haga usted cuenta, 500 años, mientras que la iglesia, más de 2000 años que viene enseñando esa enseñanza. Fíjense, fíjense muy bien, antes que la Biblia existiera o antes que la Biblia naciera, la iglesia vivió de la enseñanza de los apóstoles y eso se le llama tradición apostólica. ¿Sí? Todos los que según se dicen tener una iglesia, todos ellos tienen partida de nacimiento. Pregúntele usted cuántos años tienen cada iglesia que se nombra. Es que mi iglesia se llama esto, es que mi iglesia se llama... Pregúntele usted la partida de nacimiento. ¿En qué año nació y quién la fundó? Ahí va a ver usted cuántos años tiene. Todas las iglesias tienen partida de nacimiento. La iglesia católica nace en el año 33 con Jesucristo. Más de 2000 años que viene enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Fíjese muy bien. Por eso, antes de que la Biblia naciera o antes de que la Biblia existiera, la Biblia existió en el año 382. Y del año 33 al 382, la iglesia vivió de la enseñanza de los apóstoles. Con esa enseñanza vivió la iglesia. Imagínense, y del año 382 para acá ya nace la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, para poder predicar, para poder llevar esa enseñanza, tenemos que tener la sucesión apostólica. Y eso, queridos hermanos, en Hechos capítulo 13, San Pablo, veamos qué dice San Pablo, en Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Pablo, para poder predicar la palabra de Jesús, tuvo que tener la sucesión apostólica, la imposición de las manos. Pablo pertenecía a otra iglesia, la iglesia judía, y Pablo había sido criado a los pies de Gamaliel, un hombre experto en las leyes, experto en las Sagradas Escrituras. Pero Pablo, para predicar, para ser parte del Señor, para ser discípulo de Jesucristo, tuvo que pasar por la imposición de las manos. Imagínense. Lo dice las Sagradas Escrituras. No es que nada más uno agarra las Sagradas Escrituras y comienza uno a predicar, comienza uno a hablar. No, mire qué dice segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Ya Pablo ya está poniendo, él está haciendo la imposición de las manos a Timoteo. No nada más están predicando ellos, agarrando la Biblia y enseñar lo que ellos quieren. Lo que dice Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. O sea, no es que todo aquel que quiere agarrar la Biblia y ir a enseñar lo que quiere. No, tenemos que enseñar lo que el Señor ha dejado por medio de sus apóstoles. Y por eso aquí Pablo le impone las manos a Timoteo y dice, por eso te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Ahí lo está. Ahí está Pablo con Timoteo. Ahora en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22,
dice, ya Pablo le dice a Timoteo, no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados del otro. O sea, Timoteo ya tiene que ver a quién le va a imponer las manos. Este es lo que la iglesia le llama sucesión apostólica. Para Jesús, que su palabra llegue hasta donde hoy estamos, para que Jesús, su palabra, se mantenga hasta hoy donde estamos, se necesita la sucesión apostólica. Se necesita ser enviado para poder seguir al Señor. Necesitamos un llamado y luego ser enviado. Pues queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de Jesús en las Sagradas Escrituras, aquí están. Es algo que me llena de alegría, me llena de gozo al ir estudiando cada día la palabra del Señor. Es algo que nos va alimentando, por eso Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la misión del cristiano, esa es la misión del católico, estudiar las escrituras conforme lo enseña la Iglesia Católica, porque muchos vienen enseñando, muchos. Por eso en Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 al 11, lo dice que el que se aventura, primera, vamos a ver, Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Tenga cuidado, porque después de la enseñanza, después de la doctrina de Jesucristo, hay otras personas que traen otra doctrina. Y dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Pero hay mucha gente que vienen enseñando otra doctrina y dicen que vienen de Dios. Porque si no dicen que vienen de Dios, ¿cómo los van a escuchar? ¿Quién los va a escuchar? Por eso el Señor dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas. ¿Y nosotros qué hacemos? Le abrimos la puerta, le sacamos una silla y que se sientan y nos ponemos a escucharlo. Eso es el problema. Ahí es donde vienen a cambiarnos la doctrina, como nosotros. Hay muchos que no saben, muchos católicos que no saben su doctrina, no conocen su doctrina y le traen otra doctrina que no es de Jesucristo, y ahí es donde ellos se quedan. Por eso dice Timoteo, vamos a buscar Timoteo, ¿sí? Pablo a Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, ¿sí? Versículo 3. Dice, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Sí se entiende, ¿verdad? Sí se escucha la palabra del Señor. Dice, si alguno enseña en otra forma, alguien que está enseñando que no es ni enviado por los apóstoles, ni enviado por la iglesia, ¿sí? Y viene enseñando otras cosas, otra enseñanza, dice, y no, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Está ciego de entendimiento. ¿Y qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Los dos van a caer. ¿En dónde? En un hueco. ¿Sí? Por eso, queridos hermanos y hermanas, la invitación es para que nosotros pues vayamos aprendiendo la palabra del Señor, la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza del Maestro, ¿sí?
para que nosotros vayamos conociendo nuestra fe, para que nosotros nos vayamos formando día a día. Mire qué dice el Señor en Lucas 10:16, dice: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Más claro, hermanos, no puede ser. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios ha llegado hasta ustedes. Si usted quiere escucharlo, si usted quiere vivirlo, si usted quiere aprenderlo, ahí está. Cómo Jesús llama a los 12 discípulos, cómo los prepara, cómo los envía y luego cómo debemos de tener cuidado, porque nos envía como ovejas en medio del lobo. Debemos de tener cuidado porque hay gente que enseña en otra doctrina, que enseña en otra enseñanza, pero que no es la enseñanza de Jesús. Y quien a nosotros nos escucha, escucha al Señor. Quien a nosotros nos rechaza, rechaza al Señor. Y quien rechaza al Señor, rechaza al quien lo ha enviado. Este es el Evangelio, la meditación del Evangelio de este día. Ha sido una alegría poder compartir con usted la meditación, hermanos y hermanas, amigos, suscriptores y no suscriptores. Estamos llevando la meditación del Evangelio todos los días hasta que el Señor nos lo permita. Mientras tengamos esta oportunidad, lo seguiremos llevando, siempre pidiéndoles a ustedes que activen las manitas para que esta palabra vaya a mucho más personas, que esta enseñanza vaya mucho a más hogares, a más familias, para que nosotros conozcamos nuestra doctrina, para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga mentira, para que nadie nos diga, es que tuve un sueño y el Espíritu me habló, un sueño en donde Dios me dijo, vas a ser pastor, y por eso hoy traigo la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor y esperemos, queridos hermanos y hermanas, que nos fortalezca, que sea esta palabra semilla que caiga en tierra fértil, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros podamos conocer esa doctrina de Jesucristo. Que Dios Todopoderoso nos protege y nos guíe en todo lugar, en nuestro trabajo, en la familia. Que Dios nos protege y nos guarde siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta mañana en el mismo canal y a la misma hora.